o si prefieren, la redacción de las reglas nos permite razonar en base a un todo o una nada. ¿Qué implica eso? El contenido de una regla o es un contenido descriptivo o es un contenido prescriptivo. Y en materia jurídica nos ubicamos en contenido altamente prescriptivo. Una conducta, un accionar o una decisión o está permitida o está prohibida. Esa es la vieja lógica de las reglas. Y si la conducta está permitida, pues los ciudadanos están habilitados para desplegar ese tipo de conducta que permite la semántica de la regla. Y en cambio, si la conducta está prohibida y tiene una consecuencia jurídica, todo aquel sujeto destinatario de la regla que adecua a su conducta aquello que está prohibido, también debe admitir la consecuencia de aquello que ha desplegado como prohibido. Y razonar en base a reglas involucra razonar en función a la lógica jurídica. Y nos ubicamos con las premisas de norma, las premisas normativas. Y el problema viene a ser la premisa fáctica, es decir, el conflicto que puede ser calificado como estrictamente jurídico, es decir, aquella conducta que está permitida o está prohibida. Y a partir de una inferencia que solo los abogados pueden realizar, pero según Aristóteles todos razonamos en las inferencias, resulta que esa inferencia nos permite pasar de la premisa de norma a la premisa fáctica y a llegar a una conclusión. Si yo les dijese que en un viaje se accidenta toda la familia y fruto de aquello muere primero la madre, después fallece el hijo mayor, cuyo hijo mayor tiene otros dos hijos, y al final fallece el padre y el hijo menor. Y el hijo menor también tiene 3 hijos que están con vida. La pregunta es, ¿qué harían como abogados? Distribuir el patrimonio. Y si yo les diese un número, apuesto mis credenciales que todos me darían la misma respuesta. ¿Por qué? Porque razonamos en base a la subsunción y la lógica. A partir de esa premisa conflictiva que les entrego, lo único que hacen es subsumir a la regla y aplican el todo. Se aplica todo a este problema y llegan necesariamente a una conclusión. Y la sentencia es declarar herederos en proporción a cada uno de los miembros. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque es altamente lógico. En cambio, los derechos fundamentales no pueden ser presentados a manera de reglas, sino a manera de mandatos. Porque yo podría plantear tranquilamente que involucra el derecho que fue reclamado por la autoridad, el derecho primigenio, el derecho a la vida. ¿Qué involucra este derecho a la vida? Si uno aplica filosofía jurídica, la vida involucra una titularidad absoluta, una defensa férrea de la vida. Y esa defensa férrea involucra también preguntarse a que si el titular de este derecho está habilitado para disponer de este mismo derecho. Y la discusión va por otro lado. No tenemos una regla que nos dé una respuesta a esa pregunta. Hablamos de eutanasia. En cambio, si acudimos al positivismo, a la jurisprudencia conceptual, acudiríamos no a una jurisprudencia ecuatoriana, boliviana, aunque la respuesta jurisprudencialmente sí la tenemos en Colombia en la sentencia T-355, pero aplicaríamos el famoso control de convencionalidad. ¿Y la respuesta dónde está? El caso Altavía Murillo versus Costa Rica. ¿Quién es el titular del derecho a la vida, según Altavía? Fatídicamente, el óvulo que ha sido incubado en el útero. Él tiene el derecho a la vida. Listo, la concepción, el concepto o la conceptualización del derecho a la vida a partir de la concepción fue derrumbado por la Corte Interamericana. La pregunta es, ¿será razonable aplicar control de convencionalidad a partir de Altavía Murillo?
cuando los códigos civiles, todos en Latinoamérica, son inconvencionales. Porque hemos entendido que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que le pueda favorecer. ¿Y quién está por nacer? Aquel ser que es posible y es una realidad a partir de la unión de dos células. Pero la Corte Interamericana nos bajó el concepto. Ahí tienen el positivismo jurídico. En cambio, si entendemos el derecho a la vida como mandato, debemos optimizar ese mandato que es vida. ¿A partir de qué? A partir del debate. Y eso es lo que vengo a compartir con ustedes. Empecemos a idear o empecemos a rebuscar qué estamos entendiendo por derechos fundamentales. ¿Cómo debe razonar el órgano judicial con derechos fundamentales? Cuando la conclusión es que las sentencias, y cuando uno va a una audiencia o un juzgado, en esos juzgados o en esas audiencias, los jueces deben darnos lecciones diarias de cómo se respetan los derechos fundamentales. Pero resulta que una de las máximas lecciones ha sido dado de baja. Y cierro mi intervención recordando a Julio Cortázar. ¿Me ayuda con la diapositiva? Y Julio Cortázar, me encanta esta frase, él señalaba que uno le debe parte o gran parte de la felicidad y la desdicha en la vida al hecho de no dar por sentadas todas aquellas cosas que nos son presentadas. Y creo que estoy haciendo un ejercicio de Cortázar al presentarles estas ideas introductorias de una tesis mayor. Muchísimas gracias.